¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más los saludo con muchísimo gusto en su programa Charlando con Eva. La semana pasada estuvimos transmitiendo una visita que tuvimos a la Expo Cannabis, en donde me hicieron favor de invitarme. Y aquí está quien me invitó, Alfredo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Alfredo Paredes nos acompaña. Y a mí me interesaba mucho continuar este tema, Alfredo, porque wow, me llevé un aprendizaje increíble ahí. No, pues muchas gracias, Eva, por invitarme otra vez y por haber estado allá, acompañarnos en eso y bueno, pues ayudarnos también con todo lo que fue estar ahí platicando, reflexionando, investigando acerca de la... Es que esto es una cosa súper interesante, Alfredo. Me quedan muchas, no dudas, o sea, pero sí como, a lo mejor sería una expresión extraña, pero como más hambre de aprender sobre esto, ¿no? Esa es la idea precisamente, porque al final de cuentas, a mí me parece que entre más se aborde el tema y más claro nos quede a todos, ¿no? Como que menos engaños va a haber, ¿no? Ahorita se está dando mucho esto de... Ya por todos lados lo ves, ¿eh? O sea, sí. Neta, ya por todos lados lo ves. Me parece increíble que con tanta facilidad o con tanta desfachatez, llamémoslo de esa manera, unos a otros se recomienden algo que ni saben, que ni conocen, que ni entienden, ¿no? Va la gente hice un viaje, ¿no? a Estados Unidos con unas personas por unas cuestiones de trabajo y me llamó la atención que se metieron allá se vende sí, normal, ¿no? Sí, ahí hay dispensarios, ¿no? Sí, lugares que venden aceititos, gotitas, cremitas y una serie de productos, porque veo que es una industria muy grande que hay que abordar esa parte también. Con gusto. Uh-huh. Y llegaban y, oiga, es que fíjese que yo quiero llevarme unas gotitas porque me dijeron que son buenísimas, ¿no? Uh-huh. Me dijo un amigo que están buenísimas y a mí me gustaría llevarme unas porque es que yo sé que me van a hacer bien y yo escuchaba ahí la conversación y la persona que vendía, pues al final de cuentas un vendedor. Yo no lo noté como muy capacitado, digo, después de escuchar a todas estas personas ahí en la expo, de haber visitado los stands, haber escuchado las conferencias. Y yo ahora entiendo que esa persona no estaba capacitada, porque esa persona simple y sencillamente le dijo: ah, sí, usted lo que quiere son unas gotas de CBD. Ah, sí, mire, ahí está, y pues ahí trae las instrucciones y pues ahí tómeselas. Hombre, ya como y pueda. Y ahí le vendió una bola de cosas y felices y contentos, ¿no? Uh-huh. Pero, oye, qué riesgo tan grande hacer las cosas de esa manera. Es correcto. Bueno, qué bueno que lo señalas, ¿no? Yo creo que los primeros objetivos de la Expo tenían que ver con eso, ¿no? Informarle a la gente. Decirle, esto es una industria seria, es una industria respaldada por investigación, por científicos, ¿no? Y es una industria que tiene un alto potencial de desarrollo. El cannabis está con nosotros desde hace más de, por lo menos, 5,000 años documentado, ¿no? Hay investigaciones en la zona de lo que son actuales Afganistán, Irak, Palestina, todo eso, ¿no? Donde hay documentos de hace más de 5,000 años, de 3,200, 3,500 antes de Cristo, ¿no? Donde se documenta el uso del cannabis para términos medicinales, ¿no? Civilizaciones como la china, la egipcia, la romana documentan también a través de sus galenos y la gente que se dedicaba a la medicina en aquella época su uso, ¿no? Para diferentes padecimientos. Desde los 60s hubo una investigación ya en forma, ¿no? Para entender cómo funcionaban los activos del cannabis, ¿no? De hecho, bueno, el cáñamo es parte de las velas, de las cuerdas, las fibras, la ropa, ¿no? Desde tiempos antiguos, ¿no?
Aquí en México, bueno, las tradiciones de rituales religiosas, místicas, etcétera, pues es también parte de la historia, ¿no? Entonces, el primer objetivo era precisamente informar. Decirle a la gente, aléjate de los prejuicios. Esto es una industria seria, es una industria que tiene una metodología y que tiene capacidades de ayudar. Todos los seres humanos tenemos, así como tenemos diferentes sistemas receptores, tenemos un sistema llamado endocannabinoide. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en nuestras células receptores para los activos que contiene la cannabis y que representan también beneficios en términos del control de las convulsiones, en términos de regular el apetito, el dolor, ¿no? Que es una parte muy importante, y también que tiene que ver con los desórdenes del estrés, el insomnio, ¿no? Todo lo que son las diferentes molestias de la vida moderna, ¿no? Ansiedad, depresión, tristeza, etc. Y colateralmente también, bueno, pues está el tema de las adicciones, ¿no? Tú seguramente has encontrado mucha gente que pues al cigarro, cayó en el alcohol o cayó en otras drogas y que precisamente empezó diciendo, es que yo me sentía muy triste, muy deprimido, me dolía esto, me sentía yo mal, no sabía por qué. Entonces, diferentes aplicaciones medicinales del cannabis pueden ayudarte a solventar esos problemas antes que caigas en una situación más compleja. Sí, pero como que hay formas de, ¿no? Por supuesto. O sea, porque, a ver, dices, se utilizaba desde los tiempos antiguos, bla, 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 hay investigaciones de los años 60, sí, pero a ver, o sea, ¿qué es lo que pasa con el cannabis? Que de repente hay una prohibición absoluta, ¿no? O sea, esa parte como que, digo, no la entiendo, la tengo perdida, no es como de mis épocas, ¿no? Pero bueno, ni tampoco le he estudiado tanto al tema, ¿no? Pero entiendo que hay como yo le llamaría un mito, y voy a decirte por qué. Porque, a ver, si el opio ha existido también desde las épocas, todas esas épocas que tú me platicaste, también ha existido el opio. Sí. Y toda la medicina, toda la historia de la medicina, de toda la vida, inició de la herbolaria. No sé si yo esté mal. No, así es. ¿No? De la aplicación. De las diferentes hierbas, y se fue como quieras, ¿no? Uh-huh. A ver, el opio es algo muy cañón. O sea, súper cañón. Sí, ahorita es el primer problema de adicciones en los Estados Unidos, ¿no? 70,000 personas al año mueren por sobredosis. Y el opio se utiliza en N cantidad de medicamentos. Hay muchísimos medicamentos opiáceos. Es correcto. Uh-huh. ¿Sí estoy bien? Así es. Bueno, así. A ver. Uh-huh. Entonces, si el opio es también súper adictivo y la primer causa de muerte y bla, 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 ¿qué pasó con el cannabis que se prohibió y que no se puede usar médicamente de manera legal en muchos países? Porque ya hay otros en los que sí. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿no se perdió el tema o qué? Bueno, mira, déjame decirte que también, que ahorita que mencionan los opiáceos, esa fue una de las primeras causas para su regulación, ¿no? Digamos que la marihuana tenía su uso regular como tratamiento medicinal. Ajá. Y de pronto viene el auge del opio. Entonces, por una razón de mercado también, el cannabis empezó a decaer, ¿no? Mientras empezó a elevar su precio. Y entonces el cannabis pasó a ser considerada una droga barata para la gente pobre, para la gente de escasos recursos. Y empezó a surgir en México alrededor de 1850 y tantos. Se empezó a hablar incluso en los medios de comunicación de aquella época, y los primeros pasquines y todos los que había en aquel medio, de los marihuanos, ¿no? Aparecen los marihuanos por aquella época ya en los medios. O sea, la mota era barata. Era barata, era accesible. ¿Y es barata hoy día? No tengo ni idea. Responder algo al respecto me mentiría. No tengo ni idea, pero supongo que contra un opio debe de ser. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, la debe diferencia seguirlo siendo, o sea, debe mucho, ser. ¿no? Entonces, el tema está en que eso empezó a considerarse de esa forma, ¿no? Es para gente del pueblo, es una droga del pueblo. Porque además de los opiáceos también, mucha gente no lo sabe, pero antes se vendía en las farmacias vino de coca y diferentes
digamos, medicinas para los dolores de cabeza y para diferentes tipos de desórdenes, la utilización de las hojas de los concentrados de coca, ¿no? Entonces, sí, bueno, de hecho en Sudamérica tú vas y puedes pedir el mate de coca, ajá, o sea, venden que mate es para de la coca. altura, para muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es parte de. Entonces, la historia de las drogas es muy interesante en todo este rollo, ¿no? O sea, yo tuve la fortuna de trabajar en algún momento para el gobierno y la capacitación comprendió mucho especialistas de la ONU, estar en Estados Unidos, en Europa, en Asia, aprendiendo precisamente, entendiendo el problema, entendiendo también las manifestaciones científicas y médicas del tema, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la marihuana empezó a tener esto, ¿no? Esta devaluación de alguna manera. Entonces, estaba ligado también al asunto de los escándalos, ¿no? Es que andaban marihuanos, es que esto, lo otro y aquello, ¿no? La prohibición estricta viene más o menos a principios del siglo XX, por ahí de 1906, 1908, y después se refuerza en el Congreso Constituyente de 1917. Ahí el Congreso Constituyente, en las diferentes alocuciones de los diputados de aquel tiempo en México, ¿no?, que se estaba haciendo la nueva, se dice es que debemos salir del vicio y de la decadencia, ¿no? La Revolución Mexicana, seguramente tú has oído la cucaracha, ¿no? Sí, sí, seguro. La cucaracha tiene esa frase mágica. Sí. Ya no tiene con qué fumar. Ya no tiene marihuana que fumar, ¿no? Entonces, la eso canción. es cierto. O sea, parte de explicar por qué algunos de los combatientes en aquella época eran tan fieros y tan avesados y tan dedicados, pues es parte de esto, ¿no? O sea, muchos llegaban a los combates revolucionarios, pues ahora sí que hasta las trancas, ¿no? Y era parte del mito, y era parte de... la revolución ayudó a socializar esto. Entonces la gente del norte, del centro, del sur, que convergían en los ejércitos revolucionarios, empezaron a darse cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, es una historia muy, muy, muy interesante, muy regular. No es el tema, no quiero alargarme mucho. No, pero yo creo que, ¿sabes qué? Que es muy interesante porque, caray, o sea, digo, nuestros programas al final buscan ser una aportación de información y bueno, al final son como hasta educativos, ¿no? Porque eso es lo que buscamos aquí, transmitir información que a todos nos amplíe un panorama y que podamos ver y conocer otras realidades, ¿no? Que no conocemos. Entonces nuestra realidad de la revolución pasa por ahí, y la gente del Constituyente de 1917 dice, ¿saben qué? Esto hay que prohibirlo, porque está contribuyendo a la decadencia y al vicio, ¿no? Y al desorden, y la gente tiene que... Ya estuvo de guerras, ya estuvo de desórdenes, de guerras civiles, pasemos de una etapa de pacificación, y es importante que la gente pues le baje a esto, ¿no? Y desde ahí viene el antecedente ya legal de esta prohibición en forma, ¿no? También evidentemente, bueno, esto se queda como parte de esas costumbres también rituales y demás. Aquí voy a decir incluso algo que cuando yo jugaba fútbol americano, muchas veces salías tronado. Pues golpeadísimo. Golpeadísimo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que por ahí, mi abuela, un frasquito que tenía ahí de alcohol, con sus hojitas, ponte esto. Y de verdad era un remedio mágico, ¿no? Entonces, sí. O sea, ahora sí que, como decían, date una sobada con esto. Y de verdad, al día siguiente estabas aliviada, ¿no? Sí, yo tuve un bisabuelo revolucionario y una bisabuela revolucionaria que todavía tuve la dicha de disfrutarlo. Y pues ese era el remedio casero. Y quien haya ido por allí de Acapulco, Oaxaca, Mazatlán, Vallarta, de vacaciones, ahí, ¿sabes qué? Pues aquí está la pomadita mágica, ¿no? Ahorita ya incluso, gracias a que algunas compañías han obtenido amparos, ya hay pomadas, ungüentos que se venden en las farmacias, ¿no? En tiendas de conveniencia, también ya aquí en México, pero bajo condiciones de un amparo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones legales ahí de recursos. Pero entonces, primero, número uno, informarle a la gente, ¿no? Segundo, quitar un poquito los prejuicios de todo ese tipo de cosas. Tercero, entender que el tema de consumo y de uso lúdico y recreacional es un tema personal, es un tema individual. Aquí nosotros estamos hablando de aplicaciones medicinales e industriales que representan una visión colectiva, que no tiene nada que ver, y que respetamos el derecho de cada quien, eso es de cada quien, ¿no?
Pues Pero nosotros es colectivo, es industrial y es medicinal. Sí, y hay muchas es aplicaciones. otra cosa totalmente, pero eso, te digo que a mí me deja mucho esa expo y básicamente ese fue el objetivo de la expo, ¿no? Entonces, pero a mí me gustaría que platicáramos en este siguiente segmento para que nuestro público pueda conocer un poco más. ¿Qué te parece que platiquemos de lo que es la industria como tal? Con mucho gusto. ¿Te parece? Okay.